Había sobrevivido a 3 misiones en inteligencia militar antes de cumplir 30 años. Había interrogado terroristas, descifrado comunicaciones enemigas y una vez convenció a un terrorista suicida de rendirse usando solo paciencia y psicología. Pero nada de eso lo preparó para la lenta muerte de su matrimonio. Antes de empezar, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte. Y dime algo, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Arthur estaba sentado en su despacho en una tranquila zona residencial de Arlington, Virginia, revisando protocolos de seguridad para su cliente más reciente, un contratista de defensa con problemas de autorizaciones gubernamentales. Su firma de consultoría, Ford Security Solutions, había construido su reputación sobre la discreción y los resultados. 15 años después de dejar el ejército, había creado algo de lo que se sentía orgulloso, un negocio que protegía a las personas sin los compromisos morales que exigía su antiguo trabajo. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Lauren no estaba. Otra vez fuera. Su tercera reunión del club de lectura esa semana. Arthur miró la foto de su boda sobre el escritorio. 10 años atrás, Lauren Maxwell era una asistente legal con sueños de convertirse en socia de un prestigioso bufete. Era inteligente, ambiciosa, hermosa. Se había enamorado perdidamente. Ahora, la mujer de esa fotografía le resultaba una completa desconocida. El teléfono de Arthur vibró. Era un mensaje de su mejor amigo y antiguo compañero del ejército, Raymond Doven. ¿Unas copas mañana? Últimamente suenas estresado. Arthur sonrió levemente. Raymond tenía un sexto sentido para detectar cuando algo iba mal. Se habían salvado la vida mutuamente en Kandahar. Vínculos así no se rompían. Sí, me vendría bien, respondió. La puerta principal se abrió. Los tacones de Lauren resonaron sobre el suelo de madera. Arthur miró el reloj. Las 10:47 de la noche. Los clubes de lectura no solían terminar tan tarde. «Sigues despierto», dijo Lauren, apareciendo en la puerta. Llevaba un vestido negro que él no reconocía. El maquillaje impecable pese a la hora. Contrato importante. Ya sabes cómo es esto. Arthur mantuvo la voz neutra. ¿Cómo estuvo el club de lectura? Una discusión fascinante sobre literatura posmoderna, respondió sin mirarlo. Estoy agotada. Me voy a dormir. ¿Qué libro? Preguntó Arthur con naturalidad. Lauren se detuvo. ¿Cómo? ¿Qué libro comentaron? Un destello de pánico cruzó su rostro antes de recomponerse. El que te mencioné la semana pasada. Nunca escuchas, de todos modos. Desapareció escaleras arriba. Arthur permaneció sentado en la oscuridad durante mucho tiempo. Estaba entrenado para detectar engaños, para leer microexpresiones y patrones de estrés vocal. Lauren mentía. Lo sabía desde hacía semanas. La pregunta no era si tenía una aventura. La pregunta era porque sus instintos gritaban que algo mucho peor se acercaba. Santiago Graham entró en la oficina de Arthur como si fuera el dueño del lugar. Traje de diseñador, Rolex en la muñeca, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Era el director ejecutivo de Graham Holdings, una empresa de desarrollo inmobiliario cuyo crecimiento se había disparado en los últimos 5 años. Señor Ford, gracias por atenderme con tan poca antelación. El apretón de manos de Santiago fue firme, calculado. He oído cosas excelentes sobre su trabajo. ¿En qué puedo ayudarle, señor Graham? Llámeme Santiago. Estoy desarrollando un complejo de uso mixto en el centro, residencial, comercial, de muy alto nivel. Necesito una infraestructura de seguridad integral. Mi junta directiva insistió en que usted era el mejor. Hablaron de especificaciones durante 1 hora. Santiago era pulido, profesional, demasiado pulido. Arthur había entrevistado a suficientes activos de inteligencia como para reconocer cuando alguien estaba interpretando un papel. Haré que mi equipo prepare una propuesta,
dijo Arthur finalmente. La tendrá para finales de semana. Perfecto, respondió Santiago, levantándose. Por cierto, creo que tenemos una conocida en común. Lauren Maxwell Ford. Llevó algunos asuntos legales para una de mis filiales el año pasado. El mundo es pequeño. La expresión de Arthur no cambió. Muy pequeño. Cuando Santiago se fue, Arthur abrió Graham Holdings en su ordenador. Crecimiento impresionante, pero los informes financieros se desmoronaban al analizarlos. Demasiadas empresas pantalla, demasiadas transferencias a cuentas offshore. Nada claramente ilegal, pero el patrón le resultaba inquietantemente familiar. Había visto estructuras similares en su trabajo de inteligencia. Lavado de dinero, probablemente. El teléfono sonó. Arthur, cariño, necesito trabajar hasta tarde esta noche, dijo Lauren con una voz artificialmente animada. Crisis con un cliente. Puede que pase de medianoche. No hay problema, respondió él. Te guardo la cena. Después de colgar, Arthur hizo algo que jamás había hecho antes. Activó la aplicación de rastreo del teléfono de Lauren, un software que había instalado años atrás para emergencias. El punto parpadeante apareció en la pantalla. No estaba en su oficina. Estaba en el Hotel Riverside. Algo frío se asentó en su pecho. Accedió al sistema de reservas del hotel, sencillo gracias a sus contactos de seguridad, y encontró la habitación, la suite presidencial, registrada a nombre de Santiago Graham. 3 horas después, Arthur estaba sentado en su coche frente al hotel, observando cómo Lauren salía acompañada de Santiago. No se tocaban en público, pero la intimidad era evidente. La mano de Santiago en la parte baja de su espalda. La risa de Lauren ante algo que él decía. Arthur no sintió rabia. Sintió análisis. Aquello no era solo una aventura. Era una conexión con un cliente que había aparecido precisamente porque conocía a Lauren. Santiago lo había investigado. Lo había seleccionado. ¿Pero para qué? Durante las 2 semanas siguientes, Arthur interpretó el papel del marido distraído mientras llevaba a cabo su propia investigación. Aceptó el contrato de Santiago como cobertura para profundizar más. Raymond se reunió con él en el pub Hintis, su lugar habitual. Entre vasos de whisky, Arthur le contó todo. Jesús, Arthur, dijo Raymond, negando con la cabeza. ¿Por qué no la enfrentas? ¿Te divorcias y ya está? Porque hay algo más grande ocurriendo. Arthur sacó su tableta y mostró el análisis financiero. El negocio de Santiago Graham está construido sobre fraude. Está apalancando propiedades que no posee. Usa dinero de inversores para financiar su estilo de vida. Todo es un castillo de naipes. Cuando caiga, y caerá, habrá gente que acabará en prisión. Entonces es un estafador que se acuesta con tu esposa. Sigue sin. Estoy registrado como consultor de seguridad en su nuevo desarrollo. Mi nombre figura en los documentos oficiales. Arthur miró a Raymond fijamente. Hay una póliza de seguro de vida de $2 millones a mi nombre. Lauren es la beneficiaria. Raymond palideció. ¿Crees que están planeando? Creo que Santiago necesitaba a alguien con credenciales de seguridad para legitimar su proyecto. Creo que sedujo a mi esposa para llegar hasta mí. Y creo que cuando su imperio se derrumbe, planean asegurarse de que yo no esté vivo para testificar. Tenemos que ir a la policía. ¿Con qué pruebas? ¿Una aventura y registros financieros que pueden explicarse? Arthur negó con la cabeza. No. Necesito pruebas de intención. Y necesito darles la vuelta a la situación. Esa noche, Arthur instaló cámaras ocultas en la casa. Grabadoras de audio. Clonó por completo el teléfono de Lauren, cada mensaje, cada correo, cada llamada. Lo que encontró le heló la sangre. Mensaje de Santiago a Lauren, 3 días atrás. Jeffrey confirmó que puede encargarse de la escena. Asegúrate de que Arthur esté solo en casa el viernes por la noche. Sin testigos.
Respuesta de Lauren. Estará allí. Finaliza el pago. Arthur cruzó el nombre con los asociados conocidos de Santiago. Jeffrey Arden. Detective del Departamento de Policía de Arlington. Oficial condecorado, pero con rumores de corrupción siguiéndolo desde hacía años. Planeaban matarlo y hacerlo pasar por un robo en el hogar. Un policía corrupto controlaría la escena, asegurando que la investigación no llegara a nada. Arthur se quedó sentado en su despacho, las manos firmes pese a la adrenalina. Había enfrentado la muerte antes, pero nunca así. Traicionado por la mujer que había amado. Marcado por hombres que lo veían como una pieza desechable. Era martes. Faltaban 2 días para el viernes. Podía huir. Desaparecer. Tenía las habilidades para hacerlo. Pero Arthur Ford había pasado su vida superando a sus enemigos. Había sobrevivido a emboscadas en territorios hostiles siendo más inteligente, más rápido y, cuando era necesario, más implacable. Querían verlo muerto. Él les daría un cadáver. Pero antes, se aseguraría de que cada uno pagara. El viernes llegó con cielos nublados y un viento cortante. Arthur pasó el día preparándose con precisión militar. Había coordinado para que Raymond estuviera cerca con refuerzos, 2 antiguos oficiales de inteligencia del ejército, ambos de total confianza. Había colocado cámaras con transmisión en vivo conectadas a servidores seguros. Incluso contactó a un viejo colega del FBI, dejando archivos cifrados que se abrirían automáticamente si algo le sucedía. Pero la clave de su plan era mucho más simple que todo eso. Arthur había contratado a alguien para hacerse pasar por él. Guillermo Arroyo era un contratista de seguridad privada con el que Arthur había trabajado antes. Complexión similar, misma estatura y un actor competente. A las 8 de la noche, Guillermo entró en la casa de Arthur por la puerta trasera, vestido con su ropa y usando una máscara hiperrealista que, a simple vista y desde cierta distancia, pasaba desapercibida. El verdadero Arthur Ford estaba en su coche, a 3 manzanas, observándolo todo desde su teléfono. Lauren había enviado un mensaje antes, trabajando hasta tarde otra vez. No me esperes. A las 9:15, el sistema de seguridad de la casa registró movimiento en el patio trasero. Una figura vestida de oscuro, con el rostro cubierto, se acercó a la entrada posterior. Jeffrey Arden. Arthur lo reconoció de inmediato por su investigación. Guillermo interpretó su papel a la perfección, moviéndose por la casa con naturalidad, sentándose en el despacho de Arthur. Entonces Jeffrey actuó con rapidez, profesionalismo. Ya lo había hecho antes. Pero Guillermo fue más rápido. El exoperador de fuerzas especiales desarmó a Jeffrey en cuestión de segundos, le ató las manos con bridas y le quitó la máscara. Detective Arden, dijo Guillermo con calma. Arthur Ford le envía sus saludos. Fue entonces cuando Arthur hizo la llamada. 911, ¿cuál es su emergencia? Arthur bajó ligeramente la voz y le inyectó pánico. Hay alguien merodeando afuera de mi casa. Veo a alguien intentando entrar. ¿Cuál es su dirección, señor? Arthur dio la dirección de su casa. Hubo una pausa. Señor, eso no es posible. Tenemos 2 oficiales ya en esa dirección. El corazón de Arthur golpeó con fuerza, pero mantuvo el personaje. No veo a ningún oficial. ¿De qué está hablando? La voz de la operadora bajó a un susurro, mezcla de confusión genuina y horror. Lo sé. Están respondiendo a una llamada por homicidio que recibimos hace 15 minutos. El nombre de la víctima es Arthur Ford. ¿Qué? La voz de Arthur se quebró. Ese soy yo. Soy Arthur Ford. Estoy vivo. Permanezca en la línea. Enviamos unidades a su ubicación de inmediato. No cuelgue. Arthur colgó. Fase 1 completada. Alguien más había llamado al 911 para reportar el asesinato de Arthur Ford. Solo podían ser Santiago o Lauren, preparando la narrativa incluso antes de que Jeffrey actuara. Se habían adelantado, asumiendo que Jeffrey ya había hecho el trabajo.
Ahora la policía se encontraría con un Arthur Ford muy vivo, un detective atado, herramientas de robo y pruebas suficientes para empezar a hacer preguntas incómodas. Arthur condujo hacia el Hotel Riverside, donde el rastreo indicaba que Lauren se encontraba en ese momento. Santiago estaría con ella. Era hora de presentarse ante quienes querían matarlo. La puerta de la suite presidencial se abrió al segundo golpe. Santiago Graham apareció con una bata de seda y una copa en la mano, irradiando seguridad, hasta que vio a Arthur. El vaso se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el mármol. «Hola, Santiago». Arthur entró y cerró la puerta detrás de él. «Tenemos que hablar». Lauren salió del dormitorio y se quedó paralizada al ver a su esposo. El color desapareció de su rostro. «Arthur, ¿qué haces vivo?» Arthur sonrió sin calidez. «Historia curiosa. Tu asesino a sueldo está ahora mismo bajo custodia policial. Lo encontraron entrando en mi casa con un arma. Bastante desafortunado para ustedes dos». Santiago se recompuso rápido, activando su instinto legal. «No tengo idea de qué hablas». Lauren y yo solo estábamos discutiendo asuntos legales en una suite de hotel a las 10 de la noche, mientras ella me decía que estaba trabajando hasta tarde en la oficina. Arthur sacó su teléfono y reprodujo una grabación de audio. Jeffrey confirmó que puede encargarse de la escena. Asegúrate de que Arthur esté solo el viernes por la noche. El rostro de Lauren se derrumbó. «Arthur, por favor, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar conspiración para cometer asesinato?» La voz de Arthur era hielo. «Porque eso es exactamente lo que es». Hizo una pausa. «El detective Arden está cooperando con asuntos internos. Es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo negociar. Ya ha declarado quién lo contrató. Era un farol». Jeffrey aún no había hablado, pero Arthur sabía por experiencia que los culpables solían rellenar los vacíos por sí solos. La máscara de Santiago se resquebrajó. «Maldito arrogante. ¿Crees que eres tan listo? Yo construí un imperio mientras tú jugabas a ser soldado y guardia de seguridad. Lauren vino a mí porque quería más de lo que tu vida mediocre podía ofrecer. Tu imperio es un fraude», respondió Arthur con calma. «Graham Holdings está en números rojos. Usas dinero de nuevos inversores para pagar deudas antiguas, falseas valores inmobiliarios y lavas fondos a través de empresas pantalla. He pasado 2 semanas documentándolo todo». Se acercó un paso más. «Cuando termine de testificar, pasarás los próximos 20 años en una prisión federal. No tienes nada que se sostenga en un tribunal. Tengo tus comunicaciones con cuentas offshore, testimonios de contratistas sobre sobornos, pruebas de pagos ilegales a funcionarios municipales». Arthur hizo una pausa. «Y tengo cada mensaje, correo y llamada entre tú y mi esposa planeando mi asesinato. Eso suele despertar mucho interés en los fiscales». Lauren lloraba abiertamente. «Nunca quise que murieras. Santiago dijo que estaríamos juntos, que el dinero del seguro nos aseguraría la vida. No sabía que él iba a...». «Cállate, Lauren», espetó Santiago. Pero ella siguió hablando, derrumbándose. «Dijo que nunca lo descubrirías. Que Jeffrey lo haría pasar por un robo. Que yo sería la viuda desconsolada y que esperaríamos 1 año antes de hacer pública nuestra relación». Arthur no sintió nada, salvo una fría satisfacción. Estaba grabándolo todo. «Arthur, por favor», Lauren intentó acercarse. «Cometí un error. Fui estúpida y egoísta. Lo siento. Podemos arreglarlo». «No hay nada que arreglar», Arthur dio un paso atrás. «Intentaste matarme por dinero del seguro y una vida con un estafador. Destruiste 10 años de matrimonio. ¿Para qué? ¿Por un hombre que va a ir a prisión?» «Nadie va a ir a prisión», gruñó Santiago. «¿Crees que eres el único con influencia? Tengo contactos. Jueces, fiscales, gente que me debe favores. No eres nadie, Ford. Un soldado acabado jugando a detective.
Te destruiré en los tribunales. Arthur sonrió. Probablemente. Tienes dinero, contactos y abogados caros. Por eso no voy a ir a juicio. ¿Qué? La seguridad de Santiago vaciló. Voy a destruirte de otra manera. Arthur se dirigió a la puerta. Disfruten su última noche de libertad. Arthur no durmió esa noche. Trabajó. Al amanecer, había enviado archivos cifrados a 3 grandes periódicos, al FBI, a la Comisión de Bolsa y Valores y a la Fiscalía General de Virginia. Los archivos contenían todo: los delitos financieros de Santiago, la conspiración de asesinato, la complicidad de Lauren y la corrupción de Jeffrey Arden. Pero eso era solo la base. La verdadera genialidad estaba en cómo Arthur había estructurado la exposición. Había aprendido en inteligencia que el tiempo lo era todo. Si se revelaba demasiado de golpe, las personas poderosas podían contener el daño. Si se liberaba en oleadas, cada revelación alimentando la siguiente, el objetivo no tenía dónde esconderse. Fase 1. A las 6 de la mañana, el Washington Tribune publicó una investigación explosiva sobre el arresto del detective Jeffrey Arden por intento de asesinato. El artículo mencionaba que había sido sorprendido entrando a la casa de un consultor de seguridad, armado y con clara intención de matar. Fase 2. A las 9 de la mañana, la prensa financiera recibió documentos filtrados que mostraban las prácticas contables cuestionables de Graham Holdings. Las acciones comenzaron a desplomarse casi de inmediato. Fase 3. Al mediodía, la Comisión de Bolsa y Valores anunció oficialmente una investigación contra Graham Holdings por fraude bursátil. Fase 4. A las 2 de la tarde, se presentaron documentos judiciales que demostraban la implicación de Lauren Maxwell Ford en una conspiración para asesinar a su esposo con el fin de cobrar el dinero del seguro. Para las 3 de la tarde, el mundo de Santiago Graham estaba en llamas. Arthur observaba la cobertura informativa desde el apartamento de Raymond. Su amigo estaba sentado a su lado, negando con la cabeza, asombrado. «¿De verdad lo hiciste? Los destruiste a los dos en menos de 12 horas. Todavía no», respondió Arthur. Santiago aún tiene a sus abogados. Va a intentar luchar, negociar, echarle la culpa a otros. Los hombres como él siempre lo hacen. Entonces, ¿cuál es tu siguiente movimiento? Arthur abrió un archivo en su portátil. El proyecto de construcción de Santiago, el mismo para el que me contrató como consultor de seguridad. Encontré algo interesante mientras revisaba los planos. Se giró hacia Raymond. Los cimientos del edificio no cumplen los estándares. Usó materiales baratos, sobornó a los inspectores y recortó gastos en todo lo posible para maximizar ganancias. O sea que es peligroso. Catastróficamente peligroso. Arthur le mostró informes de ingeniería que había encargado de forma independiente. Si ese edificio se termina y la gente se muda, podría colapsar en menos de 5 años. Cientos de personas podrían morir. Raymond silbó en voz baja. «Vas a denunciarlo». «Ya lo hice». A todas las agencias reguladoras que quisieron escuchar. Pero además, Arthur abrió otro archivo. Encontré los nombres de todos los inversores del proyecto de Santiago. Fondos de pensiones, cuentas de jubilación, gente común que confió en él con sus ahorros. Me puse en contacto con todos. Les mostré lo que hizo. Lo van a demandar hasta destruirlo. Ya lo están haciendo. Demandas colectivas presentadas esta misma mañana. Arthur se recostó en la silla. Santiago Graham construyó su imperio con mentiras y el dinero de otros. Ahora esas personas lo están recuperando. El teléfono de Arthur sonó. Número desconocido. Arthur Ford contestó. Hijo de... La voz de Santiago era áspera, desesperada. Lo destruiste todo. Mi empresa, mi reputación, mi vida. Tú destruiste tu propia vida cuando decidiste matarme, respondió Arthur con calma. Te mataré yo mismo. Te lo juro por Dios. Amenazas vacías de un hombre acabado. Tus activos están congelados, Santiago.
Tus inversores te están demandando. El FBI está construyendo un caso que te encerrará por un mínimo de 20 años. Y eso antes de los cargos por conspiración para asesinato. Tengo dinero escondido. Cuentas offshore que nunca encontrarán. Puedo desaparecer, empezar de nuevo, y cuando lo haga, iré por ti. Arthur sonrió. ¿Te refieres a las cuentas en las Islas Caimán? ¿Las que están a nombre del apellido de soltera de tu madre? Ya están congeladas. Hablé con algunos viejos contactos de inteligencia. Resulta que los delitos financieros con implicaciones internacionales reciben atención especial. Silencio al otro lado de la línea. No te queda nada, continuó Arthur. Ni dinero, ni influencia, ni futuro. Solo prisión. Eso es lo que pasa cuando subestimas a tu enemigo. ¿Por qué? La voz de Santiago se quebró. ¿Por qué llegar tan lejos? Podrías haberte divorciado de Lauren y seguir adelante. ¿Por qué arruinarme? Porque intentaste quitarme la vida, dijo Arthur en voz baja. No solo matarme, sino borrarme, como si no valiera nada, como basura desechable para tu conveniencia. Querías que muriera para quedarte con mi esposa, mi dinero del seguro y construir tu imperio fraudulento sobre mi tumba. Hizo una pausa. Así que te quité todo a ti. Tu libertad, tu riqueza, tu reputación, tu futuro. Ahora vivirás con las consecuencias de tus decisiones. Igual que querías que yo muriera con las mías. Arthur colgó. Raymond lo miró fijamente. Eso fue frío, hermano. Eso fue justicia, corrigió Arthur. El sistema legal se encargará del castigo oficial. Pero necesitaba que supiera que no solo perdió. Perdió contra alguien que creyó inferior. Esa herida no sana nunca. Una semana después, el arresto de Santiago Graham fue noticia nacional. Arthur observó desde el despacho de su abogada cómo los alguaciles federales se llevaban a Santiago esposado. El hombre que había sido tan seguro de sí mismo, tan intocable, ahora parecía pequeño y derrotado. Su traje caro no podía ocultar la derrota en sus ojos. Lauren fue arrestada el mismo día. La conspiración para cometer asesinato implicaba una condena severa, incluso con cooperación. Su carrera legal había terminado. La vida que conocía se había acabado. Arthur no sintió nada al verla desfilar ante las cámaras. Ni satisfacción ni dolor. Solo vacío. La fiscal quiere reunirse contigo, dijo Marshall Lamb, su abogado. Es brillante y muy eficiente. Me la recomendaron mucho. Están construyendo un caso impecable, pero tu testimonio lo cerrará. Testificaré sobre todo, respondió Arthur. Cada detalle. El detective Jeffrey Arden ya se había declarado culpable de intento de asesinato y corrupción. Enfrentando 25 años, había entregado todo, nombres, fechas, pagos, la conspiración completa. Su testimonio corroboró cada cosa que Arthur había documentado. Pero el verdadero terremoto vino del colapso empresarial de Santiago. Graham Holdings se declaró en bancarrota en menos de 72 horas. La investigación reveló fraudes por más de $200 millones. Inversores que habían confiado en Santiago lo perdieron todo. Los medios lo calificaron como uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de Virginia. Agentes federales allanaron cada propiedad, cada empresa pantalla. Encontraron sobornos, comisiones ilegales, lavado de dinero. La red de corrupción era abrumadora. Y en el centro de todo estaba Santiago Graham, el arquitecto de su propia destrucción. El teléfono de Arthur sonó. Raymond, pon el canal 7. Esto te va a interesar. Arthur encendió el televisor de la sala de conferencias. Una presentadora hablaba con gesto serio. En un giro impactante, 3 concejales municipales han sido arrestados en relación con el escándalo de Graham Holdings. Fuentes indican que aceptaron sobornos por más de $500.000 para aprobar permisos de construcción e ignorar violaciones de seguridad. Más arrestos, más fichas cayendo, silbó Marshall. De verdad pateaste un hormiguero.
Esto se va a investigar durante años. Bien, dijo Arthur. Cada persona que ayudó a Santiago debe responder por ello. Esa noche, Arthur regresó a su casa por primera vez desde el intento de asesinato. Resultaba extraño caminar por habitaciones que deberían haber sido su escena del crimen. La vida que había construido allí con Lauren era ahora ceniza. Se detuvo en el dormitorio, mirando la foto de su boda sobre la mesita de noche. 10 años. ¿Todo fue una mentira? No. Decidió que alguna vez hubo algo real. Pero la gente cambia. O tal vez solo revela quién ha sido siempre. Arthur guardó la foto en una caja. Era hora de seguir adelante. Llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. A través de la mirilla vio a una mujer de unos 60 años, bien vestida, visiblemente nerviosa. No la reconoció. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Arthur sin abrir. Señor Ford, mi nombre es Susan Grimes. Necesito hablar con usted, por favor. Es sobre Santiago Graham. Los instintos de Arthur se activaron. La cautela luchó con la curiosidad. ¿Cómo encontró mi dirección? Soy investigadora. He seguido a Santiago durante años. Mostró una credencial. Trabajo para una firma privada. Por favor, solo 5 minutos. Arthur abrió la puerta, manteniendo distancia. ¿Qué quiere? Susan parecía atormentada. Mi hija, Britney, trabajó para Santiago hace 3 años. Era asistente legal, brillante, con un gran futuro. Descubrió su fraude. Amenazó con denunciarlo. La sangre de Arthur se heló. ¿Qué le pasó? Un accidente de coche. La policía dijo que fue una falla mecánica. Ruptura en la línea de frenos. Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas. Pero yo nunca lo creí. He pasado 3 años intentando demostrar que Santiago mandó a matar a mi hija, dijo Susan. Contraté investigadores, revisé pruebas, pero nunca logré reunir lo suficiente para que presentaran cargos. Y ahora todo ha salido a la luz. El FBI está revisándolo todo. Les entregué mis archivos esta mañana. Están reabriendo el caso de Britney como un posible homicidio. Susan lo miró a los ojos. Quería darle las gracias. Porque por lo que usted hizo, mi hija podría tener justicia al fin. Arthur sintió el peso de esas palabras. Su venganza no había sido solo por él. Había expuesto a un monstruo que había destruido muchas más vidas. Siento mucho lo de Britney, dijo en voz baja. Si hay algo que pueda hacer para ayudar a la investigación. Ya ha hecho más de lo que imagina, respondió Susan, tocándole el brazo con suavidad. Usted lo detuvo. Se aseguró de que no pudiera volver a hacer daño a nadie. Eso lo vale todo. Después de que ella se fue, Arthur se quedó solo mientras la oscuridad llenaba la habitación. Había creído que su venganza tenía que ver con castigo, con hacerlos pagar. Pero era algo más grande. Se trataba de protección. De asegurarse de que Santiago Graham nunca volviera a tener el poder de destruir otra vida. Esa comprensión cambió algo en él, suavizó los bordes de su rabia. 3 meses después, comenzó el juicio. Arthur estaba sentado en el estrado, frente a la sala llena. El costoso equipo legal de Santiago había intentado todas las artimañas posibles para suprimir pruebas, desestimar cargos y retrasar el proceso, pero la evidencia era abrumadora. La fiscal, una mujer implacable llamada Naomi Bernard, guió el testimonio de Arthur con precisión. Señor Ford, por favor describa los hechos del 13 de septiembre. Arthur relató todo: la investigación, el descubrimiento del plan para asesinarlo, la confrontación. Habló con calma, con hechos, dejando que la verdad se sostuviera por sí sola. El abogado de Santiago, Alan Baird, intentó desacreditarlo durante el contrainterrogatorio. ¿No es cierto, señor Ford, que usted entró sin permiso en la habitación de hotel del señor Graham? Llamé a la puerta. Él la abrió. Fui invitado a pasar. ¿No es cierto que usted tiene un historial de violencia debido a su servicio militar?
Tengo un historial de defender a personas inocentes de quienes intentan hacerles daño, respondió Arthur. Sí. No es posible que haya fabricado toda esta conspiración por celos de la relación del señor Graham con su esposa. Arthur sostuvo la mirada de Santiago al otro lado de la sala. Si hubiera querido vengarme por la infidelidad, me habría divorciado. Solo actué cuando descubrí que estaban planeando asesinarme. El jurado escuchaba con atención. Ya habían visto las pruebas, mensajes de texto, registros financieros, el testimonio de Jeffrey Arden. No existía duda razonable. Lauren declaró a continuación, después de que su abogado negociara un acuerdo con la fiscalía. Parecía envejecida 10 años y 3 meses en apenas semanas. ¿Conspiró usted con Santiago Graham para asesinar a su esposo?, preguntó la fiscal. Sí, respondió Lauren, apenas audible. Lo siento. Fui egoísta y estúpida. Lo destruí todo. ¿Entendía que Arthur Ford sería asesinado? Santiago dijo que sería rápido. Que Arthur no sufriría. Eso lo hacía más fácil. Lauren rompió a llorar. Me dije a mí misma que no era real, que no iba a pasar de verdad, pero lo sabía. Dios me ayude, lo sabía. El juicio duró 2 semanas. El jurado deliberó durante 4 horas. Veredicto: culpable en todos los cargos. Santiago Graham fue condenado a 35 años en prisión federal por fraude, conspiración para cometer asesinato, soborno y lavado de dinero. Con buena conducta, podría volver a ver la libertad en sus 70 años. Lauren recibió una condena de 10 años por conspiración para cometer asesinato, con posibilidad de libertad condicional después de 7. Su cooperación redujo la sentencia, pero no el peso de su crimen. El detective Jeffrey Arden fue condenado a 15 años. Su placa y su arma fueron confiscadas. Su reputación quedó destruida. Arthur observó la sentencia desde la galería. Sintió la mano de Raymond sobre su hombro. Se acabó, dijo su amigo. Sí, respondió Arthur. Se acabó. 6 meses después del juicio, Arthur Ford se encontraba en su nueva oficina. Ford Security Solutions se había mudado a un espacio más grande en el centro de la ciudad. La cobertura mediática del caso, hombre descubre complot de asesinato y destapa un fraude masivo, le había traído más clientes de los que podía manejar. Había contratado a un equipo de 12 personas, incluidos 3 antiguos oficiales de inteligencia militar. Pero más allá del éxito empresarial, algo más había cambiado. Arthur había testificado ante el Congreso sobre vulnerabilidades de seguridad en la supervisión financiera, ayudando a redactar legislación para prevenir fraudes como el de Santiago. También trabajó con el FBI entrenando agentes para reconocer esquemas complejos de lavado de dinero. Susan Grimes se había convertido en una amiga cercana. El FBI reabrió oficialmente el caso de Britney y encontró pruebas de que Santiago había ordenado su muerte. Más cargos. Más años añadidos a su condena. Susan finalmente obtuvo respuestas, aunque no paz. Arthur también fundó una organización benéfica en nombre de Britney, destinada a ayudar a familias víctimas de delitos corporativos a navegar el sistema legal. Utilizando el acuerdo financiero proveniente de los bienes de Lauren y sus propios recursos, transformó la oscuridad en algo constructivo. Una noche, Raymond se reunió con él para tomar algo en el pub Hintis. Su tradición había vuelto. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Raymond. Mejor. Hay días más difíciles que otros. Arthur dio un sorbo a su whisky. Pensé que me sentiría más reivindicado, triunfante, pero sobre todo me siento cansado. Derribaste a un asesino, salvaste vidas y expusiste corrupción, dijo Raymond. Tienes derecho a estar cansado. No dejo de pensar en lo que dijo Susan. Si no hubiera investigado, si simplemente hubiera ignorado la infidelidad, Santiago seguiría ahí fuera. ¿Cuántas personas más habría dañado? Pero no lo hizo, respondió Raymond. Porque fuiste lo bastante inteligente para ver quién era de verdad y lo bastante valiente para actuar. Eso no es poca cosa, Art.
Una mujer se acercó a la mesa. ¿Puedo unirme?, preguntó. Quería ponerlos al día sobre las demandas civiles. Era Marge Lamb, su abogada. Por favor, Arthur le indicó una silla. Marge sonrió. Todos los inversores de Graham Holdings han llegado a un acuerdo. Según la ley federal, recibirás un porcentaje como denunciante. Será una cantidad considerable. ¿Qué tan considerable? $3 millones después de impuestos. Arthur parpadeó. No lo esperaba. Los casos de fraude con condena exitosa suelen recompensar a quien los destapa, dijo Marge. Te lo ganaste. Levantó su copa. Por la justicia y por cobrarla. Brindaron. Más tarde, Arthur caminó solo por las calles de la ciudad. El aire nocturno era fresco. Las estrellas apenas visibles entre la contaminación lumínica. Pensó en el hombre que había sido un año atrás, felizmente casado, o eso creía, exitoso pero confiado, ajeno a los depredadores que lo rodeaban. Ese hombre había desaparecido. Este Arthur Ford era más duro, más sabio, más cauteloso, pero también más decidido. Su teléfono vibró. Número desconocido. Casi no contestó, pero el instinto lo hizo hacerlo. Arthur Ford. Señor Ford, le habla Clark Thomas, del FBI. Estoy al frente de una nueva unidad contra la corrupción corporativa y el crimen organizado. He revisado su trabajo en el caso Graham. Me gustaría hablar con usted sobre un puesto como consultor. Arthur sonrió. Lo escucho. 2 meses después, Arthur estaba frente a una clase de nuevos reclutas del FBI, enseñándoles a identificar esquemas complejos de fraude y conspiraciones de asesinato. La clave, les dijo, es entender que los criminales creen que son más inteligentes que ustedes. Piensan que lo han previsto todo, que han cubierto cada ángulo. Su trabajo es ser pacientes, metódicos y más inteligentes. Reunir pruebas, construir un caso sólido y, cuando actúen, hacerlo con decisión. Pensó en Santiago Graham pudriéndose en una prisión federal. En Lauren, que había destruido su vida por una fantasía. En el detective Arden, que vendió su placa por dinero. Todos creyeron que eran más listos. Todos pensaron que Arthur Ford era solo un objetivo, un obstáculo que debía eliminarse. Habían aprendido de otra manera. Después de la clase, Arthur revisó su correo electrónico. Había un mensaje de Susan Grimes. El Tribunal de Apelaciones ratificó la condena de Santiago. El caso de Britney va a juicio el próximo mes. Gracias por no rendirte nunca. Gracias por asegurarte de que pague por todo lo que hizo. Arthur respondió. Jugó una partida creyendo que ya la tenía ganada, pero olvidó que los mejores ajedrecistas piensan 10 jugadas por delante. La justicia no siempre es rápida, pero es inevitable si se tiene la paciencia suficiente. Cerró el portátil y miró por la ventana el atardecer sobre Virginia. En algún lugar ahí fuera, todavía existían otros depredadores, otros Santiago Graham que creían ser intocables. Pero ahora Arthur Ford estaba atento. Y había aprendido que la mejor venganza no consistía solo en destruir a tus enemigos, sino en asegurarte de que nunca pudieran volver a hacer daño a nadie. El hombre que debía estar muerto había sobrevivido. Y al hacerlo, se había convertido en algo más de lo que fue antes. Se había convertido en un guardián. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla y nos vemos en el próximo.